Por CX30, Radio Nacional 1130M, se quedó para arriba el micrófono. Sé que estamos tratando un tema, digamos que complicado quizá para muchos, pero vale la pena que lo entendamos. Tenemos que tener conciencia de todo esto y muy particularmente yo acá exhorto al sistema político uruguayo que no es precisamente comunista, que no es marxista, que no es socialista y que al menos en la narrativa cotidiana, o al menos en el relato político, nos dice que es un sistema político que está para protegernos en cuanto a nuestros derechos constitucionales, que es un sistema político que lo que pretende es amparar la soberanía de nuestro orden jurídico constitucional. Ese es el Estado, esa es la estructura de Estado. Y cuando decimos esto, hablamos de políticas de Estado. Las políticas de Estado son la vocación y el funcionamiento que el Estado tiene atravesando todos los partidos políticos, atravesando los distintos gobiernos. Un gobierno no es lo mismo que el Estado. Un gobierno no es lo mismo, inclusive, que el Estado de Derecho. Los gobiernos, si se precian de ser gobiernos democráticos, representativos y republicanos, deben representar a la Constitución en todo lo que hacen. Y en ese sentido, hay un proceso histórico en Uruguay en el cual es ya hoy por hoy, digamos que con el diario del lunes, y quizá haciendo tarea de historiador más bien, ya sería una tarea de historiador, hay un proceso histórico-político en el Uruguay de los últimos años, previos a la dictadura y a posteriori de la dictadura, por lo menos revisables desde toda la década del 60 hasta acá, hasta nuestros días, que da cuenta de signos muy claros de un desarrollo del marxismo en el Uruguay, de un desarrollo, digamos, de las corrientes de pensamiento marxistas desde el socialismo comunista a través del Partido Comunista de Uruguay. El Partido Comunista en el Uruguay se funda en el año 1921, ahí aún no tenía la relevancia que fue teniendo luego. Por supuesto que Uruguay ya con una tradición socialista muy fuerte, Partido Socialista del Uruguay 1910, Partido Socialista del Uruguay junto inclusive al fundador del Partido Comunista, cogobernaron con José Valle Ordóñez en su segunda presidencia, también Domingo Arena, quien le da nombre a un triste e infeliz instituto de presos políticos y digamos que prisioneros de guerra en este país bajo esta democracia. Bueno, Uruguay tiene un fuerte, digamos, ADN socialista, pero que respetó al Estado de Derecho, que respetó a los principios constitucionales del Estado de Derecho y a la democracia representativa. Por ende, respetó los derechos fundamentales, el derecho de propiedad, por ejemplo, la libertad de expresión, las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de asociación, la libertad política, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Respetó la racionalidad de todos esos principios que están fundados en los principios, digamos, legítimos de la naturaleza, es decir, están fundados en los principios que la ciencia descubre, conoce y le aporta al derecho para que, bueno, nuestros juristas, nuestros legisladores legislen de acuerdo a los fundamentos científicos de la naturaleza que nos envuelve, que nos implica, y a la naturaleza humana, y a la condición que la sociedad tiene en cada momento de su dinámica, es decir, de su vida social, política, muy dinámica, como lo es la vida de la sociedad, la vida política, la vida institucional. Pero más allá de esa dinámica, de esos cambios, hay principios como que 2 más 2 es 4 que no se pueden cambiar. Porque si cambias esos principios, cambias todo el orden del poder político que implica nuestras vidas, que afecta a nuestras vidas. Y eso comenzó a suceder de modo cada vez más evidente ya a partir de la salida democrática, cuando se le otorga, digamos, un marco de legitimidad social y también gubernamental, con la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti,
a los sindicatos únicos de una nueva central sindical que nace como si fuera el renacimiento del ave fénix de los griegos. ¿Se acuerdan que nacía de las cenizas? Bueno, renace con todo el vigor una superorganización sindical construida, creada por el Partido Comunista en el Uruguay, que se llamó PIT-CNT y se llama PIT-CNT. PIT-CNT porque proviene de la Central Nacional de Trabajadores, fundada en el año 1964 por el Partido Comunista a instancia de Ronnie Arismendi, y el PIT porque fue el plenario intersindical que se convino retomar las tareas sindicales para ir entrenando a líderes sindicales y aquellos, digamos, adherentes a los sindicatos de las empresas uruguayas en vista de que el proceso dictatorial iba a dejar el mando del país, iba a dejar el gobierno. Y eso fue por allá, por el año 83. Y ahí surgen figuras que van a ser de renombre, como Richard Reed, por ejemplo, como Oscar Groba, como José Delía. Es decir, figuras claramente vinculables al Partido Comunista en el Uruguay. Y ese PIT-CNT es creación de los dirigentes de las estructuras del poder político del Partido Comunista en el Uruguay. Y se crea esa central sindical que a su vez construye un modelo de relaciones laborales a nivel estatal, a nivel del país, digamos que en la categoría de una política pública estatal reconocida por aquel gobierno de Sanguinetti a través de un decreto que establece el marco, digamos, gubernamental, legitimador, de mesas de negociaciones colectivas entre el gobierno y los sindicatos de los funcionarios públicos, que son funcionarios del Estado. Y por otra parte, se crean las mesas de negociaciones colectivas entre los sindicatos únicos que actúan en la actividad privada con las cámaras empresariales. Esto quiere decir que son los gremios de las empresas más grandes, más poderosas del país, que se reúnen para negociar con estos otros corporativos que son muy pesados. Son pesos pesados porque es el organismo sindical que atraviesa toda la rama de actividad económica. Es decir, imagínate sindicato único de la, digamos, del contexto económico, de la economía de los medicamentos, de los laboratorios, sindicato único de las bebidas, sindicato único de la construcción como una gran rama económica. Tienen un poder impresionante. Imagínate eso en un país grande. Es imposible que se pueda establecer ese sistema en un gran país, a no ser que ese país quiera ser un país comunista, estilo la Unión Soviética. Imagínense sindicatos únicos con la legitimidad de negociar, de cogobernar, de negociar salarios, condiciones de trabajo, estructuras de esas condiciones de trabajo, estructuras de las empresas, características de las empresas, y negociar permanentemente con el gobierno y las empresas en países como Estados Unidos o como Brasil. Sindicatos únicos. Esos sindicatos únicos van a tener más poder incluso que las megas corporaciones, porque una corporación de pronto es muy fuerte en una línea económica de los contextos económicos de un mercado. Imagínate que por más grande que sea una empresa automotriz, no va a tener la fuerza de un sindicato que es la corporación sindical que tiene el poder de negociación, el poder de cogobernar respecto a toda la economía automotriz de ese país, a toda la cadena económica de todas las empresas que construyen autos o que elaboran autos o que importan, digamos, insumos para la construcción de autos o que importan autos también. Bueno, Uruguay tiene ese modelo de sindicato único, ese modelo que penetra el Estado a través de lo que se le legitimó a la salida democrática, plantea una gran paradoja en la historia política del Uruguay. Porque aquellos que atentaron contra el Estado, los que fueron terroristas, los que proclamaron, como Raúl Sendic, que le iban a dar un golpe de Estado a la democracia uruguaya, que iban a instalar un régimen como el de Cuba, que iban a instalar un régimen de nacionalización de la banca, de nacionalización de la tierra, de la nacionalización de los supermercados, de que iban a convertir en cooperativas nacionales a todo tipo de empresas, por ejemplo, a los grandes supermercados, a tiendas, que todo iba a ser, digamos que una especie de apropiación pública para cooperativizar y nacionalizar, digamos, la estructura de capitales
digamos que la infraestructura, la productividad. Esos terroristas que mataron, torturaron, hicieron guerrilla, guerra de guerrillas, atentados terroristas, que fueron sofocados posteriormente a partir de la determinación del Estado uruguayo de que de aceptar que estaba siendo invadido, que estaba siendo fuertemente agredido por organizaciones militares profesionales en aquel contexto de Guerra Fría, apoyado fuertemente por la Unión Soviética desde las estrategias de la inteligencia clandestina del ejército que había formado el Partido Comunista en el Uruguay a través de la formación también de las juventudes comunistas, y por cierto que la formación también profesional de ciertas células, de algunas células del MLN que se formaban en Cuba, que inclusive Mauricio Rosenkopf era un agente permanente de lleva y trae, a determinados personajes para que sean instruidos militarmente, logísticamente, en el espionaje también, desde la sabiduría del espionaje y la guerra del G2 cubano. ¿Por qué? Porque Mauricio Rosenkopf era un topo del Partido Comunista dentro del movimiento del MLN. Por ejemplo, ustedes tendrán que saber que Mario Vergara es integrante del Partido Comunista, se formó en las Juventudes Comunistas, integra el Partido Comunista, al igual que Carolina Cose, pero figuran como personajes hoy por hoy independientes, que es una de las estrategias que tiene el Partido Comunista para instalar a sus topos y a sus propagandistas, suavizando la narrativa marxista-leninista o marxista-trotskista, según la línea de cada quien, pero suavizando, digamos, esa línea del estatismo, el colectivismo y el aborrecimiento al derecho a la propiedad privada, el aborrecimiento de la democracia representativa con un poder legislativo que como la gente nos legisle lo que la Constitución dice y que nos ampare en todas nuestras libertades individuales y haga de nuestra sociedad una sociedad abierta, abierta al mercado, abierta al emprendimiento, abierta a un sistema de enseñanza que realmente sea laico y universal. Bueno, todo eso ya no lo podemos hacer porque todo eso está tomado, está impenetrado ya cultural y políticamente por el sindicalismo único de esos grandes haces de sindicatos únicos que como si fueran los rayos de una gran rueda, integran una central sindical única llamada PIT-CNT. Esa estructura corporativa es mucho más incidente, mucho más fuerte, es intensa en la fortaleza de la narrativa comunista y a su vez de convertir la narrativa en hechos políticos de poder. Por ejemplo, los consejos de salarios, los laudos salariales, las prácticas sistemáticas de los paros y las huelgas, los paros en solidaridad, la prédica constante, el encendido de la militancia a través de la estrategia implementada, estrategia inveterada pero implementada, recomendada intensamente por los teóricos del Foro de San Pablo, que es la provocación del conflicto, generar el conflicto. Al generar el conflicto, dividen la sociedad, pero a su vez construyen el fuego revolucionario que identifique a esos agentes revolucionarios y les coloque en una situación emocional de honorabilidad, de entusiasmo, de fervor, de pasión por esa gran revolución socialista hacia la sociedad igualitaria comunista que, por supuesto, desde tempranas edades hacia arriba en edad, bueno, va creando, va fogoneando un espíritu, un carácter, una personalidad fuertemente encendida en la pasión ideológica que les han adoctrinado desde tempranas edades. Esto que acabo de decir se lo está aplicando constantemente en el sistema educativo uruguayo desde que instalaron esa narrativa precisamente marxista que crea héroes, que va creando héroes a la medida de esa ideología ya hace muchos años y desde las etapas primarias, de la educación primaria, de la educación escolar, de la educación preescolar. Ahora está circulando un librito que regala la Intendencia Municipal de Montevideo, donde ya a los chiquititos se lo regalan con un alfajor, le dan todo un cuentito, ¿tá? Con imágenes muy dulces, muy tiernas, en un lenguaje muy buenista, muy infantil, explicándoles que el Uruguay era una república muy tranquila, era un río muy tranquilo, pero se empezó a complicar porque un montón de botones, es decir, de milicos, es decir, de militares, se les ocurrió tener el poder, obtener el poder y deshumanizar al país.
Bueno, eso se está educando en nuestro país. Y a eso agregale que ya los chiquitos le dicen, mirá que si sos nena podés ser nene, mirá que vos podés animarte a besar a otra nena si querés, mirá que vos podés tocarle la colita a la nena si vos querés, mirá que somos género, no somos sexo, porque podemos construir con el lenguaje nuestra vida y nos podemos autopercibir según las construcciones que libremente podemos ir haciendo. Y así sigue toda esa aberración, esa patología ideológica que han convertido en perspectiva de género y la instalan como si fuera una ciencia para educar y formar ciudadanía. Eso ya está en nuestra educación como planes y contenidos obligatorios, pero no solo como contenidos obligatorios, como contenidos obligatorios y excluyentes de otros contenidos. Excluyen otra posibilidad. Esto me recuerda el relato del eminente escritor francés Victor Hugo, cuando escribió una obra genial que se llama El hombre que ríe, la historia de Godwin. Era un hombre que asombraba al escritor, al que te va narrando la historia, porque tenía una sonrisa pétrea, permanente dibujada en su rostro, como si fuera el guasón, ¿viste? Y la gente se escandalizaba, se reían, y en verdad se trataba de un hombre que fue uno de los niños mutilados para el solaz, para el divertimento patológico enfermizo de aristócratas de aquel renacimiento nórdico que narraba el escritor, a través de una especie de, digamos, pandilla de bandidos que raptaban niños para llevarlos a campos de concentración y con expertos médicos y también con anatomistas les iban mutilando partes del cuerpo para que crecieran deformes, para que fueran desarrollando esas deformidades, esas monstruosidades y los convirtieran en seres raros, en seres extraños que les causaba, digamos que, risa, hilaridad, divertimento a esos patológicos más enfermos que los enfermos que provocaron. Bueno, esa mutilación, en esos casos física, también psicológica, por supuesto, también social, también intelectual, también emocional, bueno, hoy por hoy se está haciendo lo mismo, mutilando el desarrollo natural del pensamiento libre, creativo, proyectivo que tenemos los seres humanos, porque les están induciendo a pensar y a emocionarse tan solo con un relato de las cosas, que es ideológico, con un aspecto, prohibiéndoles las otras versiones de la ciencia, de la filosofía, de la historia, violando, groseramente violando, de modo terrorista violando, la laicidad de nuestra educación, el sistema laico que la Constitución formula, el sistema laico por el cual tanto hizo José Pedro Varela. El sistema vareliano de la laicidad, la universalidad de la educación y la gratuidad ya no funciona en el Uruguay. ¿Y todo eso por qué? Porque penetró la ideología cimentada desde el poder político, pero el poder político coactivo porque es negociador e instala política de Estado desde los sindicatos únicos del PICNT. En este caso, la FEU, en este caso, FENAPES, en este caso, AFUTU, es decir, ADES, todos los sindicatos de la educación, educación, nombré educación primaria, primero universitaria, dije, después la educación secundaria, luego la educación en la UTU y la educación primaria, todos esos sindicatos integran todos ellos el PICNT y son fuertemente marxistas con militantes, activos militantes del Partido Comunista en el Uruguay y quizá alguno que otro de pronto militante del Partido Socialista del Uruguay o del MLN, que te lo voy a decir así en un castellano muy culto y muy de la época de Carlos III de Navarra. Más o menos es lo mismo, más o menos es la misma cosa, ¿viste? Es lo mismo que seas socialista, que seas MLN, que seas comunista del Partido Comunista, que te llames comunista porque te digan que sos del partido. Hoy toda la ideología que está sosteniendo el Frente Amplio y que pretende reinstalar en el gobierno del país es más socialismo comunista. Por eso vemos lo que estamos viendo, porque ya construyeron el modelo y están consubstanciando, ya se consubstanció el régimen ideológico de gobierno con la estructura de poder que tiene nuestro Estado, porque legislaron
sacando las instituciones naturales del Estado de Derecho, nos sacaron las instituciones del Estado, desmontaron estructuras de poder objetivas y pusieron estructuras de poder, digamos que ideológicas. Por ejemplo, bueno, lo que acabo de decir, perspectiva de género como plan y contenido obligatorio y excluyente, exclusivo en la educación preescolar, escolar, secundaria y ni que hablar la universidad. Ideología de género, ley de género. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, la justicia de perspectiva de género, por ejemplo, que es inconstitucional totalmente. ¿Qué más me preguntarás? Y, por ejemplo, el acto administrativo aberrante, sin valor jurídico alguno, un acto terrorista, una especie de acto administrativo impropio, que fue el que hizo Mujica cuando reactivó casos protegidos por la ley de caducidad, llevando a la justicia, destapando 80 casos de 80 sujetos que estaban protegidos por la ley de caducidad, digamos que de algún modo reanimando esa especie de fervor, de pasión vengativo que traían las huestes marxistas del Frente Amplio cuando insistieron con tirar abajo la ley de caducidad. Primero a través de un referéndum y a los 22 años con un plebiscito. Ante una ley cuya naturaleza jurídica impone, ipso iure, de pleno derecho, impone, de acuerdo al artículo 228 del Código General del Proceso, impone la inderogabilidad. Esa ley no se puede derogar, esa ley no es pasible de ningún recurso, esa ley no se puede tocar porque tiene vocación de perpetuidad. ¿Por qué? Porque la renuncia a la pretensión procesal que hizo el Estado uruguayo responde a un principio universal del derecho procesal y responde a una norma vigente del Código General del Proceso, que es el modo excepcional de extinguir el juicio. Cuando alguien renuncia a su pretensión procesal, es decir, al derecho procesal de demandar, de denunciar, de ser parte activa en un proceso, cuando ese sujeto de derecho renuncia, extingue el juicio para siempre. Lo extinguió, se terminó. Eso hizo el Estado de Derecho uruguayo. ¿Por qué? Porque tiene todo el derecho de hacerlo. Porque sujeto de derecho es el sujeto de derecho principal, el que nos organiza como una asociación libre y política. Es sujeto de derecho, es persona jurídica. Lo dice el artículo 21 del Código Civil. Nuestro Estado de Derecho es precisamente eso, una persona jurídica. Es una institución cuya persona jurídica dice que somos una libre asociación de personas. Esa persona jurídica resolvió por un mecanismo legal, esa ley es una ley de naturaleza procesal, tiene naturaleza de renuncia a la legitimación procesal activa y al renunciar hace la extinción, provoca la extinción de todos esos juicios para siempre, a través de lo que se llama el mecanismo de una ley especial. Lo mismo realiza, los mismos efectos provoca una ley de amnistía. La ley de amnistía es una resolución anticipada de los juicios. También es de naturaleza procesal y es inderogable y es, por supuesto, que inmune a cualquier tipo de recurso. Esa mentira también la puso el Frente Amplio con las huestes del Partido Comunista, sometiendo al ejercicio electoral de un referéndum y un plebiscito de modo ilegal, inconstitucional. Claro, yo sé que muchos cuando digo esto preguntarán, ¿y qué pasó con el resto del sistema político? ¿Por qué no advirtió a la población de esto? Si el sistema político fue el que legisló estas dos leyes, si fue el que resolvió que se pacificara el país, estas dos leyes inclusive están sustentadas en el principio jurídico, es decir, tienen lo que se llaman derecho a una ratio legis, tienen un espíritu jurídico, una razón, que es pacificar al país, darle tranquilidad, paz y decoro a la sociedad uruguaya, después de haber vivido todo ese triste proceso histórico de actos terroristas, de terrorismo contra el Estado, que se recuerde bien esto, terrorismo contra el Estado, se defienda al Estado a través de un dispositivo constitucional, artículo 168, numeral 17, la Asamblea General en plena democracia resuelve promulgar, sancionar y promulgar la Ley de Seguridad del Estado, y a posteriori de esa dictadura de 11 años,
sobreviene un nuevo proceso democrático que nace muy paradojal, que nace muy loco, muy raro, porque le da muchísimo poder a todas las huestes organizadas de la izquierda marxista ya impenetrada, digamos, de necesidad y vocación política de poder, y a su vez penetrando muchísimo en el Estado uruguayo. La FEU, la CFEU, el PICNT, todos los sindicatos únicos. Y a su vez el gobierno de Sanguinetti les abre las tranqueras, la cancha, para decir, sí, vengan a cogobernar con nosotros. Vamos a instalar este modelo corporativo, colectivista, inconstitucional, musolinista, obedece a la Carta del Laboro de 1927, lo mismo que hizo Juan Domingo Perón, y a partir de ahí ese modelo se profundizó y profundizó distintos aspectos, distintos confines de la estructura de los poderes políticos del Estado. Otro ejemplo, ¿querés? Ah, bueno, no te respondí. ¿Por qué no dijeron nada? Y no sé, no sé por qué. No sé por qué el sistema político uruguayo, que no es marxista, en aquellos momentos no salió a advertir con sus doctrinos, con los juristas, miren que no se puede hacer, y advertir a la Corte Electoral que no dejara prosperar aquel referéndum y aquel plebiscito, porque la ley de caducidad como la ley de amnistía no son pasibles de ningún recurso, no se puede recurrir por ninguna vía, ya extinguieron el juicio para siempre. ¿Se dan cuenta? Y ahí se rompió todo, la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica. Bueno, ese fue un golpe muy fuerte que provocó el marxismo organizado, el comunismo en el Uruguay. Y por cierto que hoy tenemos estos problemas y estos fenómenos, como el plebiscito del PICNT, que es un plebiscito confiscatorio. Lo que procura el PICNT, en definitiva el Partido Comunista en el Uruguay, es, digamos que aprovechando la circunstancia histórica de que este gobierno aprobó, es decir, sancionó y promulgó la nueva ley del sistema de previsión social o de seguridad social, aprovechan la volada para, digamos, esgrimir razones respecto a este nuevo sistema de seguridad social y pretender derogar la ley. Pero la ley vos la derogás con otra ley. Vos la ley la derogás parcial o totalmente con otra ley. Tenés que formular un nuevo sistema de seguridad social. Y por otra parte, una ley de seguridad social es irrecurrible. No puede ser sometida a referéndum, no puede ser sometida a plebiscito, como tampoco puede ser sometida a referéndum, a plebiscito, la ley presupuestal. Y tampoco la de seguridad social. Como tampoco una ley de urgente consideración. Y así lo hicieron. La ley de urgente consideración no es pasible de recurso de democracia directa. No puede ser sometida a un recurso que sea derogatorio, como el referéndum al que nos sometieron a todos, como los perejiles de siempre. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el sistema político que no es marxista, que no es comunista, no cierra las tranqueras, no le planta bandera, no sale con sus doctrinos a explicarle a la población que eso no se puede hacer y que es violatorio del Estado de Derecho y que narren concretamente los artículos de la Constitución que formulan lo que les acabo de decir. Ese es el problema, que no tenemos en las estructuras de poder de los gobiernos, no del Estado ya, en la estructura de los partidos políticos como corporaciones que van creando personajes que van accediendo a niveles cada vez más altos de que de prédica social, de reconocimiento social, que tienen esa materia prima que es el caudal de los votos. Bueno, esas estructuras políticas partidarias que se dicen no marxistas, que no son comunistas, no le plantan bandera, no están estableciendo una lucha real respecto a la defensa de nuestro Estado de Derecho. Por el contrario, han colegislado estas cosas. ¿Qué otro ejemplo hay? Bueno, el Código del Proceso Penal estableció un sistema fiscalista de justicia penal tirando abajo la separación de los poderes. A su vez, también legislaron una Fiscalía General de la Nación a la medida de ese código fiscalista y acusatorio, que ahora nos instaló fiscales que a su vez están fuertemente nucleados en un sindicato de fiscales liderados por un militante del Partido Comunista como William Rosa, y a su vez también esa Fiscalía General de la Nación fue creada, mentada, también por integrantes, digamos, connotados y miembros muy activos y doctrinos del Partido Comunista en el Uruguay, como el doctor Jorge Díaz y el doctor Diego Camaño y Gonzalo Fernández. ¿Se dan cuenta el nivel de penetración y poder objetivo de estructura de poder del Estado que ya tiene el Partido Comunista en el Uruguay, con sus huestes organizadas a través del sindicalismo único que cogobierna? Los gobiernos pasan
el PIT-CNT queda. Y el PIT-CNT que queda es el que está planteando este plebiscito sumamente peligroso, porque sería el golpe de gracia para nuestra democracia representativa, para nuestras libertades y para nuestro derecho inviolable de la propiedad privada, porque es confiscatorio y pretenden por la vía constitucional confiscar la propiedad privada de las empresas financieras y los ahorristas del país. Este, este plebiscito no es contra las AFAPs, es contra la propiedad privada y la actividad privada financiera de la capitalización de los ahorros de los aportantes del universo del 1.600.000 trabajadores uruguayos que son clientes de empresas financieras que conquistaron el 75% del mercado de los ahorristas que capitalizan sus ahorros, es decir, que multiplican el dinero. Está complicado, ¿verdad? Estamos en una situación realmente muy complicada. Por eso podemos escuchar a Carolina Cose que dice, cuando yo sea gobierno, bueno, sobreviene, digamos que un método de gobernar que es la apropiación pública. La apropiación pública, la gente no tiene ni idea de lo que está diciendo, apropiación pública, confiscación. Es lo que está haciendo ahora el PICNT, lo que pretende hacer si llega a las firmas, bueno, someternos a todos nosotros como población a debatir, a dirimir si queremos como Estado confiscar la propiedad privada de empresas financieras, son tres, y de 1.600.000 ahorristas que multiplicaron el dinero y que han construido un contexto económico de producción, de industria, de comercio, de ganancias, que hoy asume el volumen de unos 26.000 millones de dólares. Lo que pretenden es confiscar. Confiscar en términos de Estado es robar. Si vos robás y yo robo, el Estado te culpa, te hace sentir culpable y ahora con la fiscalicia penal te mandan preso por el delito de robo, de hurto. Pero cuando el Estado roba, no te dice que roba. No te va a decir, vamos a instalar el método del robo. Entonces le ponen una palabra muy elegante, como pasó en Cuba, como pasó en Chile de Salvador Allende, como pasó en la Rusia y la Unión Soviética de Joseph Stalin, como pasó en la Venezuela de Chávez, te dicen que van a confiscar con el fisco, que quede con el Estado. Te dice el Estado, mirá, esto ahora queda conmigo, con el Estado. ¿Y el Estado qué es? El gobierno. El Estado es una abstracción. El Estado es una organización de medios políticos, de poder, con estructuras institucionales, bla, bla, bla. Es el gobierno. Y ese gobierno te va a consubstanciar el régimen ideológico con las estructuras de poder del Estado. Y cuando se consubstancia un régimen ideológico con las estructuras del poder político del Estado, chau. A ver, no sé quién será el último y que apague la luz. Borrate de ese lado porque eso es totalitario, es totalitarismo. Se terminó tu libertad, tus posibilidades, se terminaron tus derechos, se terminó tu perspectiva, tu proyecto de vida, porque ese Estado te va a decir lo que vos tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo, te va a asignar tal trabajo y te va a decir cuánto te va a pagar. Ese es el socialismo comunista que pretende instalar el Frente Amplio, dado que perdió la continuidad de los planes quinquenales porque sobrevino este gobierno que ha sido una especie de ¿qué? De piedra en el zapato. Se les trancó el proceso de continuidad. Ellos querían tener 5 años más para llegar precisamente a eso. Y ahora el Foro de San Pablo está apurando todo esto porque en Argentina se viene una gran revolución liberal, en un país que es muy poderoso, que es muy incidente y que va a contagiar peligrosamente para ellos a mucha gente cuando comprueben que se vive muchísimo mejor en un país que se desarrolla con el mercado abierto, con los capitales que vienen a invertir, con la propiedad privada protegida, con la libertad educativa, con la laicidad. Entonces se están apurando la maquinaria propagandística y también los mecanismos que tienen para usufructuar, los mecanismos, digamos, políticos, institucionales, como en este caso el mecanismo del plebiscito. De todo eso tiene que hablar el sistema político de esta coalición de gobierno si nos quiere salvar del sobreviniente, digamos, del sobreviniente proceso ya de consolidación de una cultura política y de un ecosistema social político ya de un socialismo comunista, ese modelo del socialismo del siglo XXI. Vamos a seguir con este tema. Ahora quedan con lo que estuvimos charlando, conversando con el Guardián de la República en el día de ayer, y yo les digo que nos vemos mañana, precisamente
para seguir preguntando en dónde estamos. Este programa es un programa de Libertas. Tenemos nuestra web www.libertas.uy, primer fundación liberal del Uruguay, libertas.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, por X arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos Uru, y mirá nuestro canal YouTube, suscríbete que es gratis. Suscríbete que tenés todo este material ahí, 4 años y medio ya de trabajo compendiado, digamos que organizado en distintas carpetas en ese canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Nos vemos mañana. Chau.